Señoras y señores, bienvenido al canal Mundo Hoy TV. El video que le traemos hoy es sobre el mismo caso de la niña Liz María y el panadero. Pero la noticia que le traemos es algo muy triste. Como ya lo vieron en el título, se trata de la promesa que le hizo el panadero a Liz María del celular. Fue una trampa para poder abusar de la niña. Antes de empezar a desarrollar este video, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos los videos que estamos subiendo a diario. Bueno, empecemos. La cámara de seguridad ubicada en el edificio frente al callejón donde vivía el hombre que violó y estranguló a la niña Liz María Sánchez fue un punto clave para dar con el panadero de la pequeña que salió el pasado domingo de su residencia a primera hora de la mañana hacia la casa de su verdugo, el panadero. El tipo que la mató, que no quiere hablar ni lo quieren hacer hablar, llamado Sterling Francisco Santo Arias el panadero. Aprovechó la ilusión de la niña por tener un celular inteligente para atraerla hacia su casa y abusar de ella y estrangularla. Existe la versión entre los moradores del ensanche Isabelita en Santo Domingo Este. Ya pueden saber qué tal mal parido era este señor. Ayer fue la última búsqueda y no lo encontraron. Pero escuchen, existe la versión entre los moradores del ensanche Isabelita en Santo Domingo Este, donde ocurrió el hecho de que la niña de 9 años, Liz María Sánchez, había frecuentado el lugar en varias ocasiones. Así que no fue la primera vez que la niña hubiera entrado en este callejón para ir en la casa del panadero. Pues para llegar de su casa a la casa del panadero, debió salir de un pequeño callejón donde vivía, coger la calle Respaldo 13, atravesar la calle 13, luego entrar otro callejón que da acceso a la calle 10 y por último entrar al callejón. Esos son todos los pasos que ella cogió para llegar a la casa del panadero, que le mintió, dijo que le iba a regalar un celular inteligente. Santos, quien también es conocido en el sector como el panadero y ha llegado a la familia de Liz María con una mente fría y bien calmado, narró a la policía que cuando acabó con la vida de la menor, introdujo el pequeño cuerpo en un saco y en su motor de traslado al kilómetro 14,5 de la autopista Las Américas y lanzó el cadáver a las aguas del Mar Caribe. Eso fue lo que él dijo, pero no es cierto, porque la niña no apareció y hoy fue ayer fue la última búsqueda de la pequeña. Hasta el momento, las autoridades continuaron buscando el cuerpo, pero nunca aparece. Pero la tía, la familia, piden a las autoridades que sigan con la búsqueda. Cualquier información que salga, se lo estaremos dando a través del canal. Solamente recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Estaremos aquí para informarte. Apóyanos en el canal. Mañana puede ser tú, pero hoy soy yo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Señoras y señores.